Bueno, ahora sí, nuevamente los saludamos a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Desde el Colegio de Abogados de Córdoba, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Sean todos ustedes bienvenidos a estas jornadas que estamos llevando adelante a lo largo de toda esta semana, desde el día de ayer, que fue la apertura de las mismas, hasta el día viernes, en doble jornada, desde hoy hasta el viernes, en doble jornada vamos a estar analizando, proponiendo la atención sobre los distintos temas que recorren nuestro Código Civil y Comercial a 5 años ya de su aniversario. Les damos la bienvenida a los que se están sumando. Comentarles que todo lo que ha sido la jornada de ayer está en unos minutos, ya está activo en nuestro canal para ser vivida, para ser recuperada en el canal del colegio, la filmación de todo lo que ha sido la jornada de ayer, y así va a ir sucediendo día tras día. Lo van a poder recuperar después en la solapa del área académica del Colegio de Abogados de Córdoba, en la opción contenido multimedia. Allí van a encontrar cada uno de los distintos espacios que hemos generado como grilla de eventos. Como siempre, destacar y valorar la presencia de todos los disertantes, en esta oportunidad el doctor Aldo Novak, que la moderadora, la doctora Viviana Perracini, enseguida la va a presentar. Quiero cederle la palabra, como lo hacemos siempre en cada una de las jornadas, para que saluden al secretario académico, el doctor Morra, que nos dé la bienvenida, un saludo de apertura, y el saludo muy breve de cada uno de nosotros, de los coordinadores de esta jornada. Así hemos propuesto hacerlo día a día, así que le cedo la palabra al doctor Morra, si puede, creo que ya tiene activo el audio, si puede acercar sus palabras de apertura a la jornada de hoy. Gracias, Gustavo, muchas gracias. No quiero robar tiempo, ayer tuvimos alguna demora con los inicios, así que se van a hacer 10 segundos solamente. Es agradecer especialmente al doctor Novak, realmente es un honor para el colegio poder tenerlo en estas jornadas de 5 aniversario y que nos dé la experiencia, nos transmita su experiencia, por supuesto, en estos últimos 5 años de vigencia que ha tenido el código. Así que agradecido especialmente a él y a todos los que están participando, por supuesto, también, que gracias a ellos podemos realizar estas jornadas. Así que nada más que eso, Gustavo, te vuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias. María Noel Tapi, estás por allí también para que nos saludes, antes de que le demos la palabra a la moderadora. Te agradezco, Gustavo. Realmente no quiero demandar mucho tiempo, simplemente me adhiero a las palabras del doctor Morra y agradecerles a todos la participación. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, María Noel. Emiliano, otro de los coordinadores de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Darle las bienvenidas a todos los participantes y en especial al doctor Novak, que va a ser un disertante ilustre para nosotros, para todo lo que lo hemos escuchado en algún momento en la facultad. Así que bienvenidos a todos y a disfrutar la presente disertación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctora Perracini, ahora sí, en su función de moderadora, le cedo la palabra y empezamos ya con el panel. Bueno, buenos días a todos los participantes. Muchísimas gracias por el entusiasmo en continuar estudiando y capacitándose, y bienvenido y muchas gracias al doctor Aldo Novak. El doctor Aldo Novak es abogado, magíster en Derecho y Argumentación, titular por concurso de la Cátedra B de Derechos de Recursos Naturales y Ambientes, y es juez civil de nuestra provincia. Doctor, un placer poder escucharlo y poder compartir con usted estas jornadas. Muchísimas gracias por haber aceptado este convite. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas los que están sumados a este evento. Agradezco especialmente la invitación al Colegio de Abogados, en la persona de su presidente, del director académico, el doctor Morra, a todos los coordinadores, a quien hace de moderadora, el apoyo y el aporte, las palabras que han tenido hacia mí, espero devolverlas con la presentación, y también a la Facultad de Derecho, la querida facultad que uno lleva siempre en el corazón,
y en la persona de sus autoridades y especialmente del doctor Manuel Cornet, que es quien seguramente me ha transmitido como posible disertante y realmente durante muchos años hemos transitado los pasillos de la facultad y hemos a veces no ido del mismo sector, pero siempre con una actitud de afecto y respeto muy fuerte, y le tengo un alto aprecio. Así que bueno, no podía dejar de hacer esa manifestación. Yo he sido abogado matriculado por 20 años y realmente les comentaba a los organizadores que no tuve la posibilidad y no fue planeado mi retiro por jubilación en el contexto de pandemia. Me hubiera gustado poderlo hacer presencialmente y tener la posibilidad de saludar a muchos letrados con quienes he tenido una relación muy afín y muy buena en el desempeño de la magistratura. Y bueno, este mecanismo de aislamiento, del distanciamiento, nos ha truncado esa alternativa. Pero bueno, aprovecho esta oportunidad para a todos los letrados dejarles mi despedida como juez. Fue algo que yo tenía el beneficio acordado desde enero del 2019. Y bueno, era evidente que la modalidad de la judicatura que yo estaba acostumbrado a ejercer en este contexto no era posible. El teletrabajo y todo eso, la no presencialidad, ser persona de riesgo, no es fácil de asumir. Así que bueno, aprovecho eso y de paso a todos los colegas desearles un feliz día del abogado del próximo 29. Evidentemente es un honor esta invitación y esta participación, porque la verdad que lamento que esta reforma haya ocurrido recién en el año 2015 y que la oralidad también nos haya encontrado hace poco tiempo, porque son dos cuestiones que a mí realmente me refrescaron la motivación para ejercer la magistratura, porque el Código Civil y Comercial ha introducido aspectos realmente muy buenos en lo que es la aplicación del derecho. Evidentemente, la transición no fue lo traumática que uno imaginaba. En lo personal, obviamente, llevó tiempo, lo mismo que seguramente a los letrados, adaptarse a las nuevas condiciones de este código que unificó y redujo fuertemente la normativa del derecho privado. Pero realmente fue una cuestión que fue mucho menos traumática de lo que uno imaginaba, y fue llevadera y satisfactoria. Dicho esto, introduciéndonos en la temática que nos convoca, evidentemente desde el punto de vista de la cuestión específica de los derechos de incidencia colectiva, la modificación al Código Civil para con los que abordamos el derecho ambiental desde hace un tiempo, evidentemente es la continuación del viejo derecho agrario, de donde ya abordábamos la relación del hombre con la naturaleza, nos ha reforzado fuertemente, nos ha dado un espaldarazo para que se extienda con un efecto masificador muy grande la problemática de los derechos de incidencia colectiva en general y en particular respecto del ambiente, que es lo que en alguna medida más nos interesa como bien de titularidad colectiva. A mí me gusta usar esta expresión de Andrés Gil Domínguez porque creo que es muy representativa de la problemática cuando él dice, desde una perspectiva de teoría general de dogmática constitucional, la fórmula de derechos de incidencia colectiva en general aloja tanto a los derechos colectivos indivisibles, objetivamente colectivos, donde estaríamos encontrándonos con la problemática de la, como a los derechos colectivos individuales homogéneos, subjetivamente colectivos. Esta distinción, evidentemente, se apoya también
en lo que fue la recepción pretoriana de la Corte Suprema de la problemática de los derechos individuales homogéneos, en el famoso caso Alavi, un abogado, también profesional del derecho, que dio lugar a esta jurisprudencia que tuvo la trascendencia que todos conocen, porque receptó la figura por la Corte de los derechos individuales homogéneos. Evidentemente, la reforma que tuvo en el Congreso, el proyecto originario, dejó una división solamente bipartita y no tripartita, dejando fuera a los derechos individuales homogéneos como una tercera categoría de derechos, junto con los derechos subjetivos y con los derechos de incidencia colectiva. En lo personal, lo he dicho siempre, y debo ser honesto y sincero, no dejo de compartir que se haya reducido a la fórmula bipartita, porque a mi modo de ver, los derechos individuales homogéneos, por el hecho de ser plurales y aún reconociendo una causa común en la generación de la afectación, no dejan de ser individuales. No pierden su naturaleza de individual por el hecho de ser plurales. De acuerdo a los fundamentos del Código Civil Comercial, la expresión derechos de incidencia colectiva hace referencia a derechos que son indivisibles y de uso común, de los cuales no hay derechos subjetivos en sentido estricto, esto es, que no pertenecen a la esfera individual sino social. Nosotros agregamos que no son ni públicos ni privados, nadie es titular exclusivo, nadie es sus beneficiarios. Es el famoso efecto Diffeon de los derechos de incidencia colectiva. El disfrute individual no está limitado por el concurrente disfrute de los otros miembros de la colectividad. Con lo cual, está claro que la expresión derechos de incidencia colectiva sigue, desde mi óptica, alojando a aquello que es objetivamente colectivo, entre los cuales está el ambiente, y aquellos que son subjetivamente colectivos, y que en ese contexto podemos tener el desagregado que hace el propio artículo 43, cuando regula la acción de amparo a nivel constitucional, y habla que en ese segundo párrafo, cuando habla de la posibilidad de accionar por los derechos de incidencia colectiva, habla de la discriminación, de la competencia, habla de los consumidores y usuarios, y habla de la problemática ambiental. Indudablemente, de todos esos elementos, el que reconoce un bien es en relación al ambiente. Los demás son afectaciones de colectivos, pero que están integrados indudablemente por personas, que hace que tenga un carácter subjetivo esa afectación. En el contexto de los derechos de incidencia colectiva, objetivamente colectivo, lo afectado es el bien, que reconoce esa titularidad colectiva. Cuando sondeamos el texto pleno del Código Civil y Comercial, la referencia a derechos de incidencia colectiva la encontramos en estos tres artículos que ustedes ven en pantalla. El artículo 14, que es el que termina estableciendo esa categorización bipartita que le hacía referencia, derechos individuales y de incidencia colectiva, haciendo la aclaración final de que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando va a afectar el ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. Se ha aclarado que no es la referencia al abuso del derecho que regula el artículo 10, sino cuando el ejercicio del derecho afecta funcionalmente, el derecho subjetivo, afecta funcionalmente a los derechos de incidencia en general, de incidencia colectiva en general. Después, un artículo de altísima relevancia para la problemática, y que es quizás donde más apoyo logra el derecho ambiental en esta constitucionalización del derecho privado, es en el artículo 240, donde, avanzando en ese postulado final del artículo 14, establece los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Y ahí
expresamente establece que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones anteriores, que son todo el catálogo de bienes, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Y agrega, debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público, y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, y hace un desagregado de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según criterios previstos en la ley especial. Remarco ese desagregado que hace de elementos o componentes que forman el ambiente, porque creo que es necesario, y hacia eso voy, conformar un concepto de ambiente al cual tengamos en claro nos estamos refiriendo cuando fundamentalmente tratados internacionales y la propia Constitución Nacional hacen referencia al ambiente. Y también me interesa destacar esa expresa previsión a la ley especial. Porque el artículo 241, renglón seguido, que después lo vamos a referenciar, establece la aplicabilidad en el territorio nacional, lo cual, si se quiere, era una verdad de perogrullo, porque sus propios textos establecen, de las leyes de presupuestos mínimos que dicta la Nación en función de la facultad extraordinaria que le concede el artículo 41 de la Constitución Nacional. Quiere decir que en el contexto del derecho ambiental tenemos regímenes especiales, leyes especiales en el esquema que prevé tanto el artículo 1 del Código Civil y Comercial, la remisión a la ley aplicable, como esta referencia específica del artículo 240 de la ley especial, y como el artículo 1737 también hace referencia, y el 1709, cuando habla de los daños, a el concepto de daño dice ahí cuando se lesiona un derecho a un interés no reprochado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, donde indudablemente posicionamos el ambiente. Si ustedes ven a la correlación normativa que establece el 1709, claramente establece que el régimen aplicable inicial primario es el régimen no disponible del Código Civil y Comercial y de las leyes especiales. Y en el contexto del derecho ambiental tenemos un cúmulo de leyes que son leyes especiales en materia de ambiente. ¿Qué relevancia tuvo el Código Civil y Comercial en relación al derecho ambiental? Primero, estableció un diálogo de fuentes absolutamente valioso en el artículo 1, constitucionaliza el derecho privado, también en el artículo 2. En estos ambos artículos introduce una función hermenéutica, los tratados de derechos humanos, que hay varios que están vinculados con el derecho ambiental, con el derecho humano a un ambiente con determinadas características. Incorpora los derechos de incidencia colectiva en la consideración para la toma de decisiones tanto por los particulares en el ejercicio de sus derechos como por las autoridades. Incorpora la buena fe, aspecto que por allí a veces no se toma como destacado. La buena fe contractual que tenía el viejo código velezano, hoy lo tenemos como un principio axial del derecho privado. Fíjense la relevancia que se le ha dado a este postulado de la buena fe, que el principio número 27, si no recuerdo mal, después lo tengo referenciado en una filina, de la Declaración de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Economía 92, claramente hace referencia a la necesidad de la actuación de buena fe de los estados y de las personas, de los seres humanos. Establece, como decíamos, la prohibición del abuso del derecho cuando el ejercicio del derecho individual no es conforme, que tiene respecto de la incidencia colectiva, impone límites al ejercicio de los derechos individuales, como hicimos referencia en el 240, e incorpora la función preventiva de responsabilidad y el deber de prevención del daño. En el artículo 1710, 1711, 1712, ahí establece una prevención del daño que es
realmente de un aspecto muy significativo, no solo para el derecho ambiental, que hace más que reforzar los postulados del principio preventivo que establece tanto el régimen internacional como la Constitución Nacional, sino que también lo establece como una herramienta, porque incluso el 1712 prevé la acción preventiva para lograr un objetivo primario que siempre debe haber estado presente, que es la evitación del daño, que no haya daño, y en el caso nuestro específico, en el ambiente. Pero la idea es genérica, la idea es prevenir todo tipo de daño. Me acuerdo muchas veces que se rechazaban pretensiones de amparo porque el tribunal sostenía que no había daño actual. Y el artículo 43 dice daño actual o inminente, si precisamente el objetivo primario es que no haya daño. El norte en materia ambiental, el metaprincipio, es el preventivo. Evitar, atender las causas y las fuentes del daño para que éste no acontezca. Recién en un segundo plano, en un segundo nivel, aparece, y lo dice quizás prestándose a cierta confusión, los términos del 41, cuando dice que el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer, pero esa prioridad no es el objetivo primario. Ese carácter prioritario es cuando hay daño, pero lo que es prioritario es que no haya daño. Por eso insisto con que el metaprincipio es el principio preventivo. Es en ese segundo nivel que debe actuarse tendiendo a la recomposición. Y recién ahí, en un tercer nivel, si se quiere, o subsidiario de ese segundo nivel, aparece la posibilidad de indemnizar, de reparar económicamente el daño. Pero eso, desde el punto de vista ambiental, no es una real y verdadera solución. Que vaya fondo, que vaya dinero a un fondo de compensación en materia ambiental, no es algo que haga a la sustentabilidad del ambiente. Bueno, el artículo 41 de la Constitución, con la reforma del año 94, indudablemente recepta algunos postulados de las cumbres ambientales de la Organización de Estados de la ONU, que dieron lugar a que se recepte este derecho de todos, insisto, todos, no de algunos, de los habitantes, de gozar de un derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Ambiente que según algunos autores originariamente dicen este ambiente ya no existe en la naturaleza. Para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras, con lo cual deja sentadas las bases de lo que se conoce como paradigma de desarrollo y ambiental como el desarrollo sustentable, la sustentabilidad en el tiempo que permita asegurar los derechos de las generaciones presentes y de las futuras. Yo suelo preguntar a veces sarcásticamente ¿cuántas? ¿2, 3 generaciones? En realidad nosotros convivimos con las generaciones futuras. En este momento están naciendo infinidad de criaturas que son generaciones futuras. Hay un continuo en la especie humana. Es una expresión válida hablar de las generaciones futuras porque son hoy por hoy los por nacer o los recién nacidos, personas que no están con posibilidad plena de ejercer derechos. Por eso es que nos pone como carga a las generaciones presentes llevar adelante un desarrollo que permita asegurarles a las generaciones futuras un derecho igual o mejor que el que estamos teniendo. Queda en claro que subyace a toda esta problemática la relación del hombre con la naturaleza y el efecto que estamos generando como especie en el sistema natural. Al punto de la significación planetaria que tiene, el propio Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, hace un llamamiento planetario con lo ecuménico de valor que esto tiene, a asumir prácticas que sean sustentables. Y hace referencia
como reprochable la llamada cultura del descarte, que esto está vinculado con una producción insostenible y un consumo insostenible. Hemos visto infinidad de veces cómo se recambian, y nosotros lamentablemente a veces nos vemos involucrados en eso, elementos que podrían seguir siendo utilizados. Y los dejamos como rezagos y actualizamos los autos, y actualizamos los celulares, y actualizamos la tecnología en general. Y eso es una cultura del descarte y un consumo que es insustentable para las verdaderas condiciones en que está hoy el planeta. Aparece también allí el llamado daño ambiental que generará prioritariamente la obligación de recomponer. Y esto está, por el 1737, alcanzado como un daño también en el contexto del régimen de responsabilidad del Código Civil y Comercial. Corresponde a la nación el dictado de las leyes, las normas que contengan los presupuestos mínimos. Me interesa recalcar que estamos hablando de la nación y no del Congreso solamente, con lo cual queda claro que la delegación extraordinaria que le hace el constituyente reformador a la nación involucra no solo el dictado de leyes, que es lo habitual y lo clásico, y es lo que regularmente lleva a cabo el Congreso, como ustedes saben, y que tiene ya un número significativo de leyes de presupuestos mínimos dictados en ese contexto. ¿Qué podemos derivar inicialmente de este artículo 41? Primero, el derecho humano al ambiente de carácter difuso. Todos los habitantes, según el artículo 41, insisto con la expresión todos, tienen el derecho a este ambiente de carácter difuso, porque ninguno es excluyente del otro. Todos tenemos un derecho de igual característica con respecto al ambiente, no se ve menguado por la pretensión de disfrute de los demás integrantes de ese colectivo. El carácter de bien de incidencia colectiva, correlativo, no es incompatible con que haya un derecho humano que tiene un carácter, si se quiere, subjetivo y difuso, con la consideración del ambiente como bien de incidencia colectiva. También se deriva de esto un antropocentrismo moderado, o sea, una persona humana como centro de la regulación de la relación hombre-naturaleza, pero con obligaciones, no hay solo derechos. Correlativamente hay obligaciones, por eso decimos que hay una relación de derecho-deber, y lo vimos en el artículo 41, que yo no lo resalté, como correlativamente al derecho humano a un ambiente con determinadas características, se establece el deber de preservarlo. Y también se hace referencia expresamente a que es obligación, es responsabilidad de las autoridades proveer al ejercicio pleno de ese derecho humano. Con lo cual, tanto los particulares como las autoridades tienen una obligación de preservar, de proteger el sistema natural, que es la parte, digamos, de la dimensión natural del ambiente. Obviamente, como les dije, y están referenciados los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, los tratados de derechos humanos con referidos al ambiente son varios y son significativos. Ahí tienen ustedes los enunciados. Me interesa destacar el Protocolo de San Salvador, cuando hace referencia en el artículo 11 expresamente a que todas las personas tienen derecho a vivir un medio ambiente sano. Estrictamente la expresión medio ambiente con el transvenir del tiempo se la ha considerado redundante, pero tenemos instalado en muchos cuerpos normativos esa expresión y la seguimos aprovechando y utilizando, y a contar con servicios públicos básicos, con lo cual evidentemente vincula el concepto, el carácter sano de un ambiente con una cuestión vinculada con la salubridad, con la salud pública, con la calidad de vida. Hoy la humanidad, sobre todo en los países occidentales, bloque al cual pertenecemos, nos guste o no, somos altamente demandantes del ambiente.
un requerimiento absoluto de energía y tenemos una matriz energética altamente contaminante, muy dependiente de los hidrocarburos y con la emisión de dióxido de carbono y de gases con efecto invernadero y el impacto que esto tiene en el régimen climático, de cambio climático. Pero imagínense ustedes, hoy estar sin luz es una cuestión realmente dolorosa, gravosa para cualquier familia. Estar como desconectados, quedarse sin wifi, sin cable, sin heladera, sin aire acondicionado, es como que no lo dimensionamos y sin embargo hay muchos congéneres que no disfrutan de esas ventajas. Pero a lo que voy es que tenemos un sistema de producción y de consumo altamente demandante del sistema natural. Y el sistema natural no es finito, es finito, tiene una determinada capacidad de homeostasis, de resiliencia, y no está a veces en condiciones de adecuarse o adaptarse a los impactos que provocamos. Por eso me importa y creo que es necesario establecer mínimamente de qué hablamos cuando hablamos de ambiente. Porque por allí se hace la referencia normativa o doctrinariamente del ambiente y no lo precisamos. Y desde el punto de vista ontológico es muy común que se utilice la expresión que es todo lo que rodea al hombre, que puede influenciarlo y que puede ser influenciado por él. Eso evidentemente nos deja en evidencia, valga la redundancia, que el ambiente en su noción unitaria o de macro bien, como suelen utilizar autores como Cafferata o Lorenzetti, está conformado por distintos elementos o componentes que estos mismos autores suelen definir como microbienes, vinculados con la naturaleza, con los recursos naturales, la biodiversidad, la cuestión ecológica en general, pero también forma parte del concepto de ambiente lo artificial, lo cultural. Está claro que tenemos en el contexto de ambiente las ciudades, las carreteras, los diques. Estamos con la creación humana, con ese aspecto artificial de la creación humana, y también tenemos la dimensión social. Los propios seres humanos tenemos o formamos parte de una dimensión social del ambiente, con características disímiles, con idiosincrasias, con formas de afrontar la relación con la naturaleza muy distintas. No es lo mismo los países del este que los países de Occidente, y dentro de Occidente los países desarrollados, los no desarrollados. Hay una multiplicidad, una variable planetaria. El problema es que estamos todos en el mismo barco, como se suele decir, y los impactos que se están provocando en el ambiente los sufrimos todos. Obviamente, en mayor o menor medida depende fundamentalmente de la proximidad con el evento o el episodio ambiental. Hoy en Córdoba estamos atravesando situaciones, desde hace varios días lamentablemente, muy gravosas desde el punto de vista ambiental. Estos incendios, el efecto que tienen en las personas, pero también en el ambiente, en los bosques nativos, en la fauna silvestre, en la flora, en la fauna doméstica. Hemos visto fotos realmente crueles de la situación de muchos animales, de caballos, de cabras, de cosas que realmente es doloroso para cualquier persona que se precie de tal. Por eso cuando hacemos referencia a ambientes a secas, estrictamente, y por más que a lo mejor el episodio se concentra sobre determinados elementos o componentes y tiene sus repercusiones, porque hay un principio en la problemática ambiental que es el de interrelación, pero generalmente cuando hacemos referencia a ambientes a secas, estamos haciendo referencia a esa noción omnicomprensiva de todos los elementos y componentes que lo integran. O el macrobién. Desde el punto de vista jurídico, a ese ambiente en la noción unitaria o macrobién, solemos sostener en la cátedra que se trata de un bien jurídicamente público, no en sentido patrimonial, porque ya hemos dicho que no hay derechos subjetivos en sentido estricto, no hay derechos de propiedad sobre el ambiente, es inadmisible, pero sí en el sentido de su uso y aprovechamiento.
todos tenemos la libre disponibilidad de aprovechar del ambiente, respetando los límites que nos marca el ejercicio de nuestros derechos subjetivos, pero además, y esto también marca el carácter interdisciplinario que tiene la problemática ambiental en general, con una interdisciplinariedad externa que yo suelo decir, que vincula con las ramas de la ciencia, las ciencias duras, la biología, la ecología, que nos aportan conocimiento científico permanentemente al mundo del derecho, y una interdisciplinariedad interna, donde nos vincula al derecho ambiental con las ramas clásicas del derecho, con el penal desde el punto de vista de los delitos ambientales, con el derecho civil, con la responsabilidad y obligaciones, con el derecho administrativo. El propio artículo 240 vieron cómo hace referencia a que se deben respetar las normas administrativas de las autoridades nacionales y locales, porque tiene mucho impacto las normas administrativas en materia ambiental, porque es uno de los postulados que se invocan para el desarrollo sustentable, que haya un sistema administrativo flexible que permita el ajuste inmediato, rápido, de todas las conductas que se pretenden regular. Por eso, dictar una resolución o un decreto puede llevarle horas a una autoridad para tomar una decisión que puede tener un impacto inmediato en la conducta de las personas en materia ambiental. Que si lo tuviéramos que hacer por ley, ustedes conocen todo el mecanismo legislativo que existe a nivel provinciales y nacionales, ni hablar también de los consejos deliberantes en las comunas y municipalidades. La Corte Suprema, vinculada con este tema, ya en el año 2006, en este leading case que es la causa Mendoza, hace una referencia a este doble aspecto que tiene la tutela del ambiente. Dice, la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes de cada uno de los ciudadanos tiene respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato de esos mismos a disfrutar de una vida así y para la generación futura. Porque el daño que un individuo se causa el bien colectivo lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí que deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para la defensa de los mandatos constitucionales. Que está poniendo en evidencia esa relación de derecho-deber, pero ya deja sentado algo que después vamos a ver se ha ido generando en los últimos tiempos, tanto a nivel internacional como local, que es una mirada que va alejándose del antropocentrismo como postulado y uso filosófico de la relación del hombre con la naturaleza. Desde la Conferencia de Naciones Unidas del 72, cada 10 años hay eventos que organiza la ONU en materia ambiental. Siempre es valorable ese artículo 1 de la Declaración de 1972, donde dice que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad, al disfrute de las condiciones de vida adecuadas, en un medio de calidad tal que le permite una vida digna y gozar del bienestar, función de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. Fíjense cómo está ya ahí incubándose esta noción de desarrollo sustentable. Y cómo también está dejando con un cierto desagregado en claro que el sistema natural debe ser protegido tanto por el impacto que puede provocar en el aprovechamiento del hombre y la naturaleza, como para el funcionamiento del sistema natural mismo. En ese contexto, la Asamblea General de Naciones Unidas, esto no fue en un ámbito distinto, sino en la propia ONU, en el año 82, con motivo del tratamiento de esto, que no fue específicamente una cumbre, sino una asamblea, se dicta la llamada Carta Mundial de Naturaleza, que aparece como, dentro de todos los ordenamientos de Naciones Unidas, como el más biocéntrico, donde ya
conocimiento del valor intrínseco, moral, que tienen los elementos del sistema natural. Después tenemos el corrido 92, donde el principio 1 siempre me interesa señalarlo porque es como que vuelve a sostener ese carácter antropocéntrico y establece que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Mantiene esa centralidad de los seres humanos en la preocupación para lograr un mecanismo de desarrollo que garantice el aprovechamiento del sistema natural por las presentes generaciones y las futuras. Bueno, Johannesburgo 2002 fue un mecanismo de discusión muy fuerte porque fue muy crítico, donde quedó en evidencia que el Estado, que los países no están logrando los objetivos, y donde se debatió en cierta forma sobre si era o no preferible hablar de sustentabilidad o de sostenibilidad. Creo que en lo personal es preferible sostener la sustentabilidad que la sostenibilidad, porque habría un grado de diferencia que no me voy a detener ahora porque veo que me estoy demorando demasiado. Esto está haciendo referencia a esta cuestión que les decía, el dilema de si es sustentable o sostenible. Evidentemente pasa por establecer las bases para ese desarrollo que no sea puramente económico, sino que respete los límites y umbrales que fija la naturaleza para beneficio de las presentes y futuras generaciones, y que también nos obliga a repensar en ese contexto de las presentes generaciones de una cierta responsabilidad intrageneracional. Era un poco lo que yo les marcaba de la expresión todos del artículo 41, o como que hay sectores, lamentablemente, de la humanidad que no están alcanzando niveles mínimos, umbrales mínimos de calidad de vida. La pobreza y la marginalidad son problemas ambientales. Si el ambiente en esa concepción unitaria es todo lo que rodea al hombre, estamos rodeados en muchos aspectos de marginalidad y de pobreza. Y eso no nos puede despreocupar. Tenemos que preocuparnos por el ambiente, pero también tenernos cargo de la situación de muchos. Derecho ambiental desde el derecho ambiental no abordamos específicamente la pobreza y la marginalidad, pero no podemos desconocer que son problemas ambientales, que están más vinculados a cuestiones que hacen a política ambiental y a economía ambiental que a derecho ambiental. En ese contexto, la misma Ley General del Ambiente, así llamada, que es la Ley 25675, que es una de las leyes de presupuestos mínimos, establece también estos postulados y que veíamos que ya estaban presentes en el 72, que son los principios de equidad intergeneracional y de sustentabilidad. El artículo 1 del Código lo destaco por lo importante que les dije que tiene en la constitucionalización del derecho privado y en la referencia a las leyes que resulten aplicables, lo cual le da una cierta autonomía al derecho ambiental de aplicar sus propias normativas, refuerzo, el respaldo y complemento fuerte de esta constitucionalización del derecho privado. Y obviamente la referencia a los derechos, los tratados vinculados, los tratados internacionales vinculados con los derechos humanos. El artículo 240 ya lo referencié. La Corte recientemente, en el año 2019, en este caso que resolvió por el planteo de la minera Barrick, ya moderna de los postulados que emergen del Código Civil y Comercial. O sea, no solo falla teniendo en cuenta las disposiciones del régimen ambiental, a las cuales también remite, sino que hace expresa referencia a cómo debe compatibilizarse, armonizarse, y que eso es función también de los jueces, el ejercicio pleno de los derechos individuales, de los cuales está la propiedad y la posibilidad de ejercer algún dominio sobre bienes que componen el espectro del ambiente. Ustedes vimos que los recursos naturales forman parte del ambiente, y el recurso suelo o la riqueza minera también. Y hay derechos que se adquieren para aprovechar de ese suelo,
a través de la producción agropecuaria o a través de la explotación minera, y eso evidentemente es un ejercicio legítimo, pero que debe ser armonizado con los postulados novedosos, y ahí hace una expresa cita de los artículos 14 y 240 del Código Civil y Comercial. Pero ustedes ven que acompaña con los artículos 1 y 4 de la Ley General del Ambiente. Como les dije, el artículo 241 hace una enunciación de la aplicabilidad en todo el territorio del país de las leyes de presupuestos mínimos. Presupuestos mínimos que, por su propio contexto del artículo 41 y sus propios textos normativos, son aplicables en todo el territorio del país. Y son precisamente las bases, los pisos, que no pueden ser perforados por las jurisdicciones locales. Pero sí pueden ampliar y aumentar los requerimientos en las jurisdicciones propias, cosa que aclaró el Consejo Federal del Medio Ambiente con dos resoluciones, una del 2004 y una del 2015, que tienden a dar el concepto estricto de presupuestos mínimos que establece la Constitución Nacional como un piso, como algo no perforable por las jurisdicciones locales, pero que sí pueden aumentar, porque el principio de congruencia que establece la Ley General del Ambiente se prestó a una errónea interpretación de que sea por encima o por debajo, en cualquier caso que no se ajuste a las normas ambientales nacionales, regían estas. Pero no hay dudas que las jurisdicciones locales pueden subir los estándares ambientales, pero nunca disminuirlos. El artículo 6 de la Ley General del Ambiente es el que nos da, en cierta forma, las bases que debemos tener en cuenta y que también replica en el artículo 27 cuando da el concepto de daño ambiental, que es toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, o sea, del sistema natural, mantener su capacidad de carga y en general asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. Fíjense que esas son las bases sobre las cuales se deben establecer las normas de presupuestos mínimos. El artículo 2, también ya lo referencié, del Código Civil y Comercial, tiene mucha trascendencia. La Ley General del Ambiente, como les señalé ya con anterioridad, por la remisión de los artículos 1, 241 y 1709 y concordante del Código Civil y Comercial de la Nación, son régimen especial, son ley especial en materia de ambiente. También el artículo 2 hace referencia a los principios y valores jurídicos. Y bueno, en materia ambiental, teniendo presente el concepto que da Alexis de que los principios son mandatos de optimización y los propios fundamentos del Código Civil y Comercial que dice que los principios no tienen carácter supletorio, sino que son normas de integración y de control axiológico, en el régimen propio del derecho ambiental, la Ley General del Ambiente, en su artículo 4, establece una serie de principios ambientales. O sea, también desde esa perspectiva, el derecho ambiental tiene disposiciones propias, especiales. Obviamente en ese contexto se destacan por la relevancia y trascendencia. Ya les dije que el principio de prevención es el metaprincipio en materia ambiental, pero también el principio precautorio que tiene un efecto muy valioso en los planteos jurisdiccionales y administrativos, porque la falta de conocimiento o de información, la falta de conocimiento científico y de información es un poco lo que sostiene el principio precautorio, no puede ser invocado para no atender a los requerimientos de la tutela del ambiente. En ese sentido, el caso Salas, Dino, de la Corte es un caso también paradigmático en materia de lo que debe ser el estudio de impacto ambiental en materia de ambiente. Es valiosa, como les dije, la incorporación de la función preventiva, de la responsabilidad, pero, insisto, hay un régimen especial en el propio esquema del derecho ambiental. La tutela del ambiente es fundamental, y es ahí donde yo trato de hacer un cierto distingo con lo que enseguida trataré de desarrollar
que es la crisis del antropocentrismo como postulado o paradigma y filosófico de la relación del ambiente. ¿Por qué? Porque entiendo que la relación del ambiente con el hombre debe ser todavía definida en el marco del antropocentrismo débil o moderado y en función del desarrollo sustentable bosquejado en ese contexto. Pero lo que es o debe ser abordado con un enfoque ecocéntrico o biocéntrico es la tutela del ambiente. La tutela del ambiente que debe ser preventiva en ese contexto de prevención del daño, que fundamentalmente la herramienta más idónea y apropiada es el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 30 infine de la Ley General del Ambiente, que hace una expresa referencia a la acción de amparo como vía para obtener el cese, lo cual, llevando agua para mi molino, por algunas disputas que tengo con algunos doctrinarios, la acción por daño ambiental colectivo que establece la Ley General del Ambiente no debe tramitar como un amparo, no debería, salvo que haya pruebas predispuestas, porque indudablemente abordar la problemática de la recomposición del ambiente requiere mayor amplitud de debate y prueba que no es el amparo de la vía. En algún sentido la Corte lo dijo por razones de competencia en el caso Mendoza, pero por razones también de tratamiento de la problemática en el caso PLA, también estableció que debe tramitarse separadamente. Doctor, son 12:21. Seguramente la audiencia le va a querer luego hacer algunas preguntas, sobre todo por este planteamiento que usted hace de su propio concepto en relación a que estas causas deben ser más profundamente debatidas. Le solicito que vayamos redondeando el tema. Gracias. No, por favor, le agradezco el aviso. Vamos a agilizar un poco el tratamiento. Decía que hay una tutela preventiva para que evitar el daño, pero en ese aspecto, lamentablemente, vemos, y muchas veces por razones realmente, si se quiere, valederas, no valiosas, se fracasa con la prevención y hay daño ambiental. Parece la tutela reparadora, que como les dije, el artículo 1737 del Código Civil hace referencia al daño a los derechos de incidencia colectiva. Pero el artículo 27 y siguientes de la Ley General del Ambiente regula específicamente la acción por daño ambiental colectivo, que es a donde apuntaba recién con esa referencial, requiere un poco más de amplitud de debate y prueba. Eso me daría lugar, pero no hay tiempo para hacer alguna referencia crítica al artículo 71 siguiente de la Ley Provincial de Ambiente de 10.208. Una breve referencia al daño ambiental individual, digamos que tiene origen en un episodio ambiental que afecta al mismo tiempo el ambiente en su noción unitaria como bien de incidencia colectiva, pero también puede aplicarse al daño individual que el mismo evento ocasiona, como puede ser con un productor que un incendio forestal, que es claramente un supuesto daño ambiental, le puede provocar daños a su propio patrimonio, quemándosele un galpón, un tinglado, el equipamiento, el tractor, etc., o la muerte de animales. Ese daño individual, desde mi perspectiva, debe tramitar en forma autónoma, aunque pueda ser ante el mismo tribunal por razones de conexidad, pero creo que es inconveniente la acumulación, lo dejo como principio, desde el punto de vista sustancial por razones de prescripción o de recomposición como primer objetivo, y desde el punto de vista procesal por la aprehensión y las facultades extraordinarias del juez que le reconoce la Ley General del Ambiente, que no serían razonables de aplicar o hacer extensiva en los reclamos individuales. Pero bueno, lo dejo así por razones de tiempo. La problemática ambiental también requeriría un poco más de detenimiento, pero quiero ir al cierre. Tiene características propias. La Ley General del Ambiente, como les dije, tiene un régimen de daño ambiental, de acción por daño, que regula también el carácter objetivo de la acción en el artículo 28, las exenciones de responsabilidad en el artículo 29, y si bien no lo dice, doctrinariamente hay una concepción que en cuanto a la relación de causalidad, la problemática en materia ambiental es distinta
al régimen común, donde generalmente la relación de causalidad es lineal, causa-efecto. En materia ambiental, en alguna recopilación que ha hecho la doctora Kemel Magen, hace referencia a una causalidad circular, porque indudablemente hay cuestiones que van generando un acumulado de afectación que inicialmente a lo mejor un producto no provoca o no se advirtió, y esto da lugar a los llamados riesgos de desarrollo, un determinado efecto, pero claro, el uso acumulado en el transcurso del tiempo o la potencial peligrosidad que puede acusar una sustancia que se emite al ambiente con niveles de tolerancia, pero que vinculada con otra sustancia que emite la fábrica de al lado, se convierte en tóxico o peligroso, evidentemente provoca que la relación no sea tan fácil de determinar, de causa-efecto, y muchas veces tiene este efecto circular porque va sumando sus propios efectos nocivos, provocando un daño mayor del previsto, o porque se va juntando con otros potenciales efectos dañosos generados por otros elementos, y yo me animo a hacer una variable y decir que no solo circular, sino hasta se podría hablar de un efecto de relación de causalidad espiralado, porque en ese contexto es donde se va produciendo ese aumento de dañosidad a algunas causas inicialmente no tan nocivas. Salteo el daño moral colectivo, que es un tema que me gusta mucho, pero que indudablemente afecta a los valores colectivos, como el propio artículo 27 de la Ley General del Ambiente señala que pueden ser afectados los valores y bienes colectivos. Salteamos estas referencias que he venido haciendo rápidamente. La competencia, de esto que decía referencia, la legitimación, obviamente, estamos con una legitimación que, por las características difusas como derecho subjetivo humano y derechos de incidencia colectiva respecto del bien o macrobien ambiental, ha requerido de legitimados extraordinarios. Y el párrafo 2 de la Constitución, en el artículo 43, claramente establece quiénes son los legitimados extraordinarios para accionar en defensa del ambiente, y hablan, como ustedes conocen, del afectado, noción por allí dificultosa de establecer el alcance, o ha llevado mucho tiempo definirlo, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones, y el defensor del pueblo. Y el artículo 30 de la Ley General del Ambiente, tanto para la acción en sí misma por daño ambiental, como la remisión que hace el artículo 30 infine a la acción de amparo para perseguir el cese, en alguna medida amplía el espectro de legitimados extraordinarios, incluyendo al damnificado y a los 3 niveles estaduales. No voy a referirme a los terceros, que la Corte ha fijado un criterio. El acceso a la justicia ambiental también es un elemento a tener en cuenta a la hora de establecer el carácter de ley especial que tiene la normativa ambiental. ¿Por qué? Porque el artículo 32 expresamente, más allá de las disposiciones generales que en materia de amparo y derechos humanos tiene, por ejemplo, el régimen tributario de Córdoba, que exime de tasa de justicia, de la Ley General del Ambiente, expresamente establece que el acceso por jurisdicción ambiental no admite restricciones de ningún tipo o especie. El rol activo acompañante, que también está previsto en el artículo 32, que es valioso en la defensa del ambiente, que en las acciones por prevención que se podrían iniciar autónomamente no tendrían inicialmente ese efecto que por ley la tiene en el marco. Hay otros artículos del Código Civil y Comercial reconociendo lo valioso de la reforma que tienen vinculación con la problemática ambiental. El 1973, que reemplaza el viejo 2618 del Código anterior, y el 1924, cuando habla del consumo sustentable dentro del régimen de consumo del propio Código. El principio de buena fe, ya lo hice referencia. Hay una crisis, y ahí me voy a detener y robaré 2 o 3 minutos. Con respecto a la relación de hombre y naturaleza, hay una crítica fuerte al antropocentrismo, porque dice que el hombre es el mayor responsable del deterioro ambiental, y en algún sentido es cierto, evidentemente, con esto que hablábamos de la emisión de gases, de elementos contaminantes, la propia aplicación de agroquímicos,
estamos goteando sustancias que tienen un cierto nivel, algunos más, otros menos, de toxicidad al suelo, eso después penetra las napas y contaminamos el agua. En gran medida, el actuar del hombre está provocando efectos importantes. Y aparecen teorías, algunas ya preexistentes, otras que han retomado fuerza, como el biocentrismo del finlandés Naes, el ecocentrismo de Haeckel o de Aldo Leopold, y el geocentrismo de James Lovelock y su teoría de Gaia, sobre la base de que el planeta es un ente viviente, no en el sentido de un organismo como un animal, sino que es un sistema que se autorregula, del cual no somos ajenos sino partes. Eso ayuda mucho a una revisión de esta relación del hombre con la naturaleza. Aparecen en escena posturas vinculadas con el derecho de los animales, de Peter Singer, y el especismo del antropocentrismo, que son altamente valiosas y significativas en el contexto de la relación del hombre con la naturaleza, ese sumar causal de los pueblos andinos que hablan del buen vivir o la vida en armonía con la naturaleza. Salteo todo esto porque los tiempos no me lo van a permitir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido este cambio de mirada. La Corte Nacional, en el caso de La Pampa contra Mendoza por el río Atuel, hace una referencia de este desplazamiento estricto del antropocentrismo por una mirada ecocéntrica, y de hecho aborda la problemática no del río Atuel, sino de la cuenca del río, lo cual ya es una mirada ecosistémica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017 deja en evidencia que es consciente que se está provocando esta mirada ampliada de la relación del hombre con la naturaleza, al punto que se están reconociendo constitucionalmente derechos al sistema natural. Considerar al sistema natural o a algunos de sus elementos sujeto de derechos es un cambio paradigmático muy fuerte en la relación hombre-naturaleza. Es necesario, es plausible, hay inconvenientes. Desde cierto punto de vista, conceptualmente es inconsistente que una cosa o un bien sea en forma concomitante considerado sujeto de derecho, por el principio de identidad, de no contradicción, de ser excluido, todos los principios lógicos. Y además, en el propio contexto del régimen jurídico argentino, debería incompatible, porque la clasificación que surge de todas estas normativas que yo les cito, pero que el propio Código Civil y Comercial establece, la categorización en personas jurídicas o humanas y en bienes. Y en bienes, dentro de ellos, los bienes de incidencia colectiva. ¿Qué significa y cuál es el límite de reconocer derechos a la naturaleza? A la naturaleza en su conjunto, a los elementos que la componen. Hay algunos biocentristas que dicen solo las especies en su conjunto, no individualmente los animales que la conforman. ¿Qué impacto tiene esa consideración en el principio pro homine del derecho humano y en la consideración de derechos de incidencia colectiva que se tiene sobre el ambiente? En el caso actual de Greenpeace contra Salta, la Corte Suprema, que tiene trámite la admisión misma, pero que le ha dado curso inicial, yo soy celoso de seguirlo, en adoptar un criterio, porque la directora ejecutiva de Greenpeace, cuando inicia la acción y se presenta, invoca la calidad de directora ejecutiva de Greenpeace, cuando pide participación, pero dice también que actúa en representación del Yaguareté. La Corte le da participación, no obstante que está en opinión para determinar la competencia, en el carácter de directora ejecutiva de Greenpeace, pero nada dice si le reconoce intervención como representante del Yaguareté, que significaría de alguna forma, si lo admitiera, reconocerle personería al Yaguareté, y no como un elemento de la naturaleza de la cual Greenpeace, como organización no gubernamental, podría actuar en defensa. No, lo han querido poner en evidencia y han dejado expuesto esta situación.
Bueno, salteo algunas cuestiones. Gudinas es un autor uruguayo muy reconocido últimamente. Lo pongo por este contexto de pandemia que nos está provocando un elemento de naturaleza, que es el virus COVID-19. Pero fíjense que en el año 2011, Gudinas, que es biocentrista y que defiende la tesis del reconocimiento de derechos de la naturaleza, paradójicamente dice, bajo esta postura valdría lo mismo un virus que una persona. Fíjense lo significativo que es hoy. Estamos viviendo la humanidad una crisis mundial por un elemento de la naturaleza que no se logra controlar, un virus. Bueno, la referencia a la Agenda 2030 de la ONU, los principios, los 17 principios, ustedes si ven, son todos antropocéntricos. Podríamos decirse que el 13, 14 y 15 tiene una mirada ecocéntrica. Y el acuerdo de Escazú, que Argentina tiene media sanción, pero todavía no ha aprobado definitivamente la ley, que la ratifique, es un acuerdo absolutamente valioso, pero que tiene un claro espectro antropocéntrico. Si bien defiende la naturaleza, resalta la función o el principio pro persona. Hay una serie de conflictos ambientales graves, significativos, que ahí están reseñados, pero no me voy a detener, pero fíjense cómo puse al último, el egocentrismo. Ese es el verdadero centrismo que debemos combatir. No tanto el antropocentrismo, porque me parece que desplazar a los propios congéneres de la preocupación principal es un paso que en lo personal no estoy dispuesto a dar. Entiendo las razones de quienes defienden los derechos de la naturaleza y la intención de darle personería como un respaldo mayor para su tutela. Pero creo que el problema más grave es el egocentrismo de muchos seres humanos que llevan a cabo actividades sin importarles ni sus propios congéneres, ni sus colectivos cercanos, ni sus colectivos futuros. Hay una imperiosa necesidad de tutelar el ambiente. Dos palabras, ya me he excedido. López para mí, las leyes no bastan para defender el medio humano. No son conjuros mágicos que por su mera existencia solucionen los problemas. Es necesario que la política se acorde a las prohibiciones regladas, ya que lo contrario reduce la fuerza regulatoria de la legislación a una mera figura simbólica. La cita de este caso se las dejo a ustedes, los famosos casos Aladerista y Catán son un claro especial significación que tienen en materia ambiental, pero no me voy a detener a leerlo. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias, doctor. Nunca más actual. Yo le comento, doctor Nova, que no solo estamos los abogados de Córdoba en este encuentro, sino también hay abogados de otras provincias, de las 24 jurisdicciones de Argentina, y también 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, y a todos les comentamos que Córdoba está en una situación en este momento muy, muy difícil en cuanto a los incendios, que algunos ya se han detectado que son provocados. Así que muchísimas gracias por su charla, nunca más oportuna, pero en honor a los tiempos solo vamos a dar lugar a una pregunta. La doctora Estela Castillo quiere formulársela. Doctora Castillo, puede habilitar su micrófono. No sé. Ahí está. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí, Buenos días. absolutamente. Excelente su disertación. Soy una apasionada de los derechos colectivos, los derechos de incidencia colectiva y los bienes colectivos. Ahora bien, usted mencionó dentro de los sujetos a las personas humanas, a las personas jurídicas, pero creo que hay algo que hay que tener muy en cuenta, que es la propiedad comunitaria indígena y los derechos de los indígenas sobre sus recursos naturales. Esperé que los nombrara.
especialmente por la manda constitucional del 75, inciso 17. Sí. Y por la sentencia de la Corte Interamericana que salió en febrero de este año, que responsabilizó a Argentina por el no cumplimiento de sus deberes respecto de los indígenas, las colectividades indígenas. Y creo que las colectividades indígenas son un cuarto límite en el 240 a los derechos subjetivos, al ejercicio de los derechos subjetivos. ¿A usted qué le parece, doctor? Bien, le agradezco la pregunta. Evidentemente tiene razón. Los derechos de los pueblos originarios que reconoce el propio artículo 75 y el propio Código Civil y Comercial hace una referencia en sus normas iniciales, complementarias, a que va a ser regulado por un régimen legal. Evidentemente son un elemento que forma parte del espectro de la relación del hombre con la naturaleza, y debí quizás haber hecho una mención especial de los pueblos originarios argentinos, pero bueno, me pareció que el cierre, que lo tuve que abreviar muchísimo, con la referencia del Sumac Causay, no pude citar la reforma de la Constitución de Ecuador del 2008 con su artículo 71, las leyes de la República de Bolivia que reconocen los derechos de la Pachamama, son sin duda hacia dónde debemos dar a la hora de establecer una revisión de la relación del hombre con la naturaleza y aprender de esas culturas originarias que han sido mucho más sabias en el vínculo con la naturaleza, y ese vivir en armonía que ya la Declaración de Río hace referencia a esa relación en armonía con la naturaleza. Creo que por ahí pasa la clave, y le agradezco de nuevo la pregunta. Quizás si hubiera tenido un poco más de tiempo para explayarme lo hubiera referenciado, no quizás con el nivel actual. Creo haberla visto, o me equivoco, en un panel que se transmitió del Congreso de la Nación con respecto a una comisión donde se debatían cuestiones vinculadas con lo ambiental, ¿o no? ¿No? No escucho. Estela, abra su micrófono, por favor. La colega mendocina no nos escucha. Estela, abra su micrófono. Ahí está. ¿Ahora me escucha? Sí, sí. Estás lejos, Estela, estás en Mendoza, por eso no llega tarde la señal. Soy persona de riesgo, desgraciadamente soy persona de riesgo y estoy sin trabajar a causa de ser persona de riesgo. Yo trabajo en doctrina con el doctor López Mesa, y es la primera vez que tengo la oportunidad de referirme a este tema. Aproveché que usted dio una disertación exquisita, impecable, me encantó, y metí este bizcochito, ¿no? Tan importante por la manda constitucional del 75, inciso 17, y por la sentencia de la Corte Interamericana, ¿sí? La responsabilidad del Estado. No sé si la conoce, estoy buscando justamente la causa. La causa salió en febrero. Te voy a pedir Con que los pueblos de dejes los Salta. comentarios luego para todos los colegas que podamos participar, porque el doctor, le vamos a mandar todas las consultas al doctor Novak, pero me toca hacer la tirana, Nos hemos excedido terriblemente el tiempo. Perdón, yo sé, su exposición, doctor Novak, daba para toda una mañana que estemos juntos, pero se va a volver a repetir.
Lo prometemos desde el Colegio de Abogados de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor Novak, ha sido una exquisitez, como dice la colega mendocina, escucharlo, nos ha actualizado, y a todos los que han participado, el doctor Novak ha tenido la gentileza de permitirnos que su exposición quede colgada en la web del Colegio de Abogados. Doctor Novak, no tenemos palabras para agradecer su sabiduría, su compromiso con nosotros al preparar tan hermosa charla. Muchísimas gracias. No, yo les agradezco a ustedes y pido disculpas por haberme excedido, pero bueno, no me resultó sencillo acotar. No, el tema lo ameritaba. Muchísimas gracias, y ahora le vamos a dar paso a los próximos panelistas de la mano del coordinador general, que es el doctor Gustavo Mayer. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, doctor, nuevamente, en nombre de todos, como decía la doctora Perracini. En el chat los invitamos a que bueno, como suele suceder en estos momentos de cierre, le hagamos saber el agradecimiento. Valentina Moyni allí dice, agradece que la tesis de finalización de su carrera fue sobre derecho ambiental, y agradece haber podido escuchar esa participación del doctor Novak hoy en el encuentro. Bueno, buenísima exposición, muchas gracias por este espacio. Invitamos a todos a que expresemos el agradecimiento. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Le deseamos que disfrute esta nueva etapa de su vida. Bueno, hemos podido recepcionar y hacer a través de este medio, que insisto, como dijo la doctora Perracini, se está subiendo a los canales oficiales del colegio, que allí haya manifestado a usted ese saludo de despedida para nuestros colegas abogados, que sea muy fructífera y que disfrute la merecida etapa de su vida que obviamente le toca ahora transitar. Gracias. Les cuento a todos, tenemos un pequeño receso y estamos a las 14 con el nuevo panel, ya de manera intensiva. La tanda que viene ahora sí es sin corte, de 14 hasta aproximadamente 18 horas y un poquito más, se van a extender los paneles que vienen a continuación. Bueno, los invitamos a eso, a que sigan sumándose en los espacios. Nos vemos en un rato. Gracias, doctor. Perdón, saludos a todos. Gustavo, doctor Novak, me comprometo a mandarle los saludos porque lo están saludando desde Jujuy, Córdoba, el sur, así que me comprometo a mandarle los mails, copiándoselo a todo el mundo, agradeciendo su disertación. Muchas gracias. Les puedo agradecer mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un rato. Adiós.